Hola, buenos días. Había recibido por comentarios alguna observación sobre el tema de la maquetación que no explicaba demasiado bien cómo se traslada texto de Word a Scribus. Y bueno, yo creo que sí que lo hemos comentado en algún vídeo, pero igual en un vídeo de 15 minutos igual está en minuto 7, para que me entendáis. Entonces lo que voy a hacer ahora es un vídeo expreso para hablar de cómo trasladar texto de Word a Scribus. Está bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues es muy sencillo. Esto es muy sencillo, ¿vale? Estamos en el 1.6.6, insisto. Empezamos creando el nuevo documento. Páginas enfrentadas, ¿vale? Dos páginas. En vez de A4, A5, pues porque, bueno, lo que os dé a vosotros la gana. Ponemos 100 páginas, por poner un ejemplo. Y pues los marcos de texto automáticos nos facilitan un poco el trabajo, ¿no? Le damos a aceptar y ya está, ya lo tenemos. Como las primeras páginas no llevan texto, que suelen ir, quitamos los marcos para que no se nos pegue, se nos vaya todo para allá, ¿vale? Quitamos en estas páginas donde no hay texto y yo he seleccionado toda la introducción del libro de Flavio Obregat y lo que voy a hacer es pegarla en el marco. Si no hay marco, no se puede pegar. Tenéis que tener el marco puesto. El marco se pone con esta herramienta de aquí. ¿Vale? ¿La veis? Marco texto T. Se pone con esta herramienta de aquí. A menos que, como hemos hecho al crear archivo, lo hemos puesto automáticamente en todas las páginas. Pero si no, ya sabéis, aquí. Y los marcos de texto son editables, ¿no? Le puedes dar más corto, más largo. Ahora está ocupando toda la página, ¿no? Pero se puede editar. Ahora veis que no acabo de conseguir alinear el marco con los márgenes de la página. Pues le damos página, adherir a las guías y ahora ya sí. Solo él se pone. ¿Vale? Pegamos el texto. ¿Cómo lo pegamos? Con el control V o le damos edición pegar. Eso es muy fácil, ¿vale? Eso es lo de siempre. Control V. Nos sale todo el texto que yo he seleccionado pegado ya. ¿Lo veis? Ya está pegado. Pero está deseleccionado. Queremos seleccionarlo para cambiar el formato. Porque Scribus no respeta el formato que haya en Word. Por eso yo siempre recomiendo no os pongáis a poner cursivas, negritas y movidas en Word, porque cuando llegue a Scribus todo eso se pierde. Así que dedicaos a hacerlo cuando lleguéis a Scribus. Lo seleccionamos todo. Control A. Todo seleccionado. ¿Veis? Y ahora ya sí que podemos poner un formato. Scribus 1.6 ya no es como 1.4 que se utilizaba F2. Tenemos que utilizar F3 y ya podemos alterar el texto. No me gusta la letra Arial, pues la cambio. ¿Cuál me gusta? Pues no lo sé. Vamos a ver. Buco antigua. Venga, buco antigua. El tamaño es un poco pequeño, pues más grande. Si hacemos también más grande, pues aumentamos también la separación de líneas para que no sea a pelotón. Y lo que hay que hacer también es justificar los párrafos para que no estén así a lo loco. Nos interesa justificarlo con esta, justificar texto, no justificación forzada. La justificación forzada hace cosas muy raras, ¿veis? ¿Veis que espacios más absurdos? No, lo que queremos es una justificación normal, así. Ya está, justificado el texto. Claro, ¿qué ocurre? Pues ocurre que esto no tiene los justificados que a nosotros nos gustaría en el inicio de cada párrafo, que es algo así, para que esto sea mejor. Tenemos que ir párrafo por párrafo poniéndole el justificado. No sé si habrá alguna opción para hacerlo de otra manera, pero no es tan costoso en la medida en que tenéis que revisar el texto para aseguraros de que no hay errores. Entonces, si tenéis que revisar, si tenéis que ir párrafo por párrafo, no es un problema. ¿Sabéis? Estas cosas llevan tiempo. No podéis hacerlo en un minuto. No podéis maquetar un libro en un minuto.
¿sabéis? Entonces, id párrafo por párrafo mirándolo y justificando allí donde sea necesario al inicio de los párrafos. Pero como veis, esto es no tiene mayor misterio. Simplemente para poder poner texto necesitamos el cuadro de texto, no cuadro de dibujo, cuadro de texto, y necesitamos un texto. Lo copiamos de Word o de TXT, da igual, donde haya un texto que podáis copiar, lo copiáis y una vez dentro del cuadro de texto, que se edita con 2 toques, con 2 clics, lo pegáis, control V. Y una vez pegado, pues ya con el control A lo seleccionáis todo y podéis cambiar el formato. Pero no vais a maquetar en un minuto, os insisto. Tenéis que hacerlo poco a poco, con paciencia, mirando cada párrafo, que no haya errores, etcétera. Este trabajo lleva tiempo también, ¿vale? No es una cuestión que podáis hacer en una mañana. Y esto sería un poco la manera de insertar texto y editarlo después. Ya os he dicho, F3, seleccionáis lo que os interesa, F3 y ya podéis hacer con él lo que os dé la gana. No tiene ningún misterio. Y nada, bueno, pues esperar al próximo vídeo. Quiero hacer un vídeo sobre la página maestra porque ya lo iba prometiendo tiempo y siempre, ahora como he cambiado a 1.6, siempre lo ando posponiendo, pero quiero hacerlo ya, ¿vale? Quiero hacerlo ya y me lo quito de encima. La página maestra es una cosa un poco más complicada, pero vamos, nada del otro mundo. Así que nos vemos y espero que estéis bien y dentro de poco pues seguimos. Os envío un saludo, muchas gracias y hasta la próxima.